Capítulo 13. Cuando el orgullo se rinde. Ya había sufrido bastante. Lo había intentado todo para hacerle entender. Pero Gillian seguía ciego. Tal vez quería seguir así por el resto de su vida. A ella ya no le importaba. No iba a desgarrarse más el corazón por alguien que no la quería. ¿Qué queréis decir con que no es suficiente?, preguntó él, con voz incrédula, como un niño al que se le niega un capricho. Pero Twilight no estaba de humor para suavizar el golpe. Se incorporó para levantarse de la cama, pero él la sujetó por la muñeca. El rostro que tantas veces había admirado estaba ahora oscuro por la rabia. ¿Esta es vuestra manera de sacarme promesas?, espetó. Ella lo miró con desprecio, con apenas una chispa del dolor que llevaba dentro. No me conocéis en absoluto, dijo con voz firme. Os lo advertí, no quiero nada de vos. Se acomodó el vestido lo mejor que pudo, ignorando los lazos sueltos de la espalda. Tomó su capa del suelo, se la echó sobre los hombros y fijó la vista en la puerta. Solo quería irse. Gillian también se estaba vistiendo, mucho más rápido que él. Cuando entendió que iba a marcharse, se interpuso en su camino. No vais a ninguna parte hasta que esto se arregle. Tenéis que casaros conmigo, maldita sea. Cada palabra era peor que la anterior. ¿Por qué? Porque os llevasteis mi inocencia y ahora el honor os obliga. No voy a contarlo a nadie. No temáis. Vuestra armadura seguirá reluciente sin que lo grite desde los tejados. Ser Gillian Aeldick, despojador de vírgenes. ¿Qué pensaría la gente? Especialmente si supieran que fui yo quien os rechazó. Mencionarlo le tensó la mandíbula. William os obligará. Ah, ¿sí? No estaría tan segura. Nadie puede hacerme decir votos delante de Dios. No son ya los días de los bárbaros. Las mujeres no somos propiedad que se entrega a la fuerza. Y yo no os quiero. Ahora, apartaos de mi camino. Por un momento, pareció sorprendido por la fuerza de sus palabras y le permitió pasar. Twilight descendió las escaleras, con la sensación de que aún la seguía. Estaba a punto de girarse para decirle que se fuera, cuando él murmuró: no os dejaré caminar sola. Discutir era inútil, y la verdad era que no se atrevía a ir sola. Así que no respondió, mientras avanzaban hacia la abadía, con la ciudad aún celebrando. Casi todos los que cruzaban su camino detenían a Gillian para felicitarlo. Ella caminaba delante, él, detrás, intentando alcanzarla. Cuando por fin apareció la casa de huéspedes ante sus ojos, sintió alivio. No quería hablar, ni mirarlo. Solo deseaba que se marchara. Pero antes de que pudiera entrar, él volvió a detenerla. Ya no parecía furioso. Tenía esa sonrisa suya, encantadora, persuasiva, la que usaba cuando quería salirse con la suya. La que ella solía creer. Esperad, no podéis iros así. No quise haceros daño. Solo, no quiero que reaccionéis de forma exagerada. Pensadlo unos días. Eso es todo. No necesito pensarlo. Ya he decidido. El tic en su mandíbula volvió. Su voz se volvió más dura. ¿Cómo podéis decir eso después de lo que compartimos? Sé que fue vuestra primera vez. Pero no podéis fingir que no os gustó. Estaba nervioso. Tal vez dolido. ¿Era eso? ¿Su orgullo herido porque ella no le suplicaba amor? No temáis, mi señor. Estuvisteis espléndido. Me arrastrasteis con gracia hacia la euforia. Fue inolvidable. Pareció aliviado. Si su corazón no estuviera haciéndose trizas, tal vez habría reído. No lo entendía. Para él, lo que habían compartido era físico. Solo eso. Entonces, ¿por qué? La voz se le quebró en la garganta. Luego estalló. ¿Queréis que lo diga? Maldita sea. Os amo. ¿Eso queréis oír? Pues ahí lo tenéis. Os amo. ¿Eso os hace feliz? Y con esas palabras, la destrozó por completo. No porque dijera que la amaba,
sino por cómo lo hizo. Como si fuera una carga, una obligación, un juego de poder. No estaban solos. 2 hombres, guerreros, salían de los aposentos del rey y lo oyeron. La sacudida de sus cabezas no era de burla, era de lástima, y por fin, Teirlaid lo supo. No era amor, era orgullo, orgullo herido. Lo miró con los ojos secos, pero con el alma sangrando. Lord Gillian, él la miró, y por un segundo, pareció que comprendía. Tal vez incluso se avergonzaba. Idos al infierno, susurró. Ya había tenido suficiente. Cuando pudiera hablar con William, se iría. Dejaría atrás los cuentos de hadas. Era hora de volver a la vida real. Capítulo 14. Toda la verdad del corazón. Aelric, el león. El gran escandinavo. Se burló Alastar con una sonrisa torcida. Todo ese encanto de pirata y ni una pizca de sentido común con las mujeres. Vete al infierno, murmuró Aelric, apretando su copa con fuerza. Ya fuiste tú quien se encargó de eso, dijo Alastar recostándose, con los pies estirados y los brazos cruzados. Pero por tu cara de los últimos días, aún no has vuelto. Aelric estuvo a punto de romper la copa en su mano. Llevaba años ignorando las pullas de Alastar, incluso aquellas que rozaban la traición que marcó su juventud. Pero esta vez estaba peligrosamente cerca de saltar. No era culpa suya. No le importaba que Teirlaid lo hubiera rechazado, que se hubiera marchado sin decir palabra, que llevara 2 días y medio camino de Bruactluain con un puñado de hombres de William MacAilean. No le importaba. Se daría cuenta de su error y regresaría. Le daría 1 semana, quizá 2, y si no volvía, entonces él mismo cabalgaría hasta Bruactluain para escucharla pedir disculpas. Hasta entonces, decidió distraerse con la muchacha que le mantenía la copa llena. Era hermosa. Sabía lo que hacía. Pero cuando se inclinó una vez más, ofreciéndole una vista generosa de su escote, Aelric no vio belleza, ni deseo. Solo vio piel que no era la de Teirlaid. Solo pensó en los labios que no eran suyos. Solo sintió repulsión. Dio un respingo, y la muchacha se retiró sin preguntar. Teirlaid lo había arruinado, y sabía exactamente a quién debía culpar. No funcionará, muchacho, dijo Alastar con voz grave. Otra mujer no hará que la olvidéis. Preguntadle a MacGregor. Aelric lanzó una mirada a la mesa donde el arquero más famoso de Escocia hablaba con su esposa, la hija del rey, como si no hubiera nadie más en el mundo. No es lo mismo, dijo, pero incluso Estruan MacRuarid asintió desde su rincón sombrío. ¿No lo es? A mí me lo parece. ¿Por qué no admitís de una vez que la amáis? Dijo Alastar. Os comportáis como un bandido malhumorado. Ya tenemos uno. No la amo, espetó Aelric. Todos lo miraron, incluso los silenciosos. Todos sabían la verdad antes que él. Incluso Taran MacAoid, en voz pausada, preguntó: ¿alguna otra mujer os irrita tanto como ella? Aelric frunció el ceño. Ninguna, ni de cerca. Entonces ya lo sabéis, dijo Alastar encogiéndose de hombros. Eso es amor. ¿El amor es irritación? Preguntó Aelric, perplejo. A veces, dijo Alastar. Especialmente al principio. ¿Y por qué demonios nadie me lo dijo? Porque es uno de esos secretos que las mujeres prefieren guardarse, dijo Max Somgerle. Como tantos otros. Aelric juró por lo bajo. Los signos estaban todos ahí. Irritación, deseo, dolor. Imaginaba un futuro con ella. Hijos, perros, risas. Y su boca se curvaba sola al pensarlo. Esto fue un error, dijo, dejando su copa con fuerza. Le dije que no tenía intención de enamorarme de ella. Un coro de incredulidad le respondió.
Hasta Alastar parecía alarmado. No os envidio, Aelric, dijo al fin. Espero que sepáis arrastraros bien. No me arrastra con acento agudo. Eso no es lo que dice Aine, replicó Magruarid. Aelric no lo oyó. Estaba demasiado ocupado convenciéndose de que todo estaría bien, que Teirlaid lo escucharía, que le creería, que aceptaría su amor, que todavía había tiempo. Y entonces, una conmoción en el estrado. William Macailean murmurando con el rey, Bruce. Aelric se acercó. ¿Qué ocurre? Es mi prima, Teirlaid, dijo William, sin notar cómo su nombre paralizaba a Aelric. Nunca llegó a Bruactluain. Se ha desvanecido con los hombres que envié con ella. Está desaparecida. El corazón de Aelric se detuvo. La idea de que estuviera en peligro lo traspasó como una espada. ¿Qué queréis decir con desaparecida? Debió llegar ayer. Temo que puede estar relacionada con un caballero al que rechazó hace meses. Quiso casarse con ella para saldar sus deudas. No se tomó bien el no. Aelric apenas escuchaba. El pánico lo devoraba, y en medio del fuego que le quemaba el pecho, lo supo con certeza. La amaba. La encontraré, dijo con voz de acero. La encontraré y lo mataré. No es necesario, intentó decir William, pero Aelric lo levantó por el brazo, sin esfuerzo. Ya lo he decidido. Antes de irse, se volvió. ¿Es verdad que ha aceptado un compromiso? Sí, con Ser Arthur MacLirien. Me lo dijo justo antes de partir. El fuego dentro de él se congeló de golpe. Teirlaid, ¿comprometida con otro? Pero su voz fue firme cuando se volvió hacia el rey. Necesitaré a Magruarid y a la Tarna. ¿Por qué? Porque Teirlaid no va a casarse con él. Aceptó. Aelric. No, no lo hará, dijo él. Se casará conmigo. Una risa detrás de él. Alastar. ¿No os rechazó? Aelric se giró, y habló alto y claro, para que todo el salón lo oyera. Tiene que casarse conmigo. La he deshonrado, y tengo toda la intención de hacerlo de nuevo cuando la encuentre. El silencio fue absoluto. El escándalo, palpable. Pero Alastar le sonrió por primera vez en 8 años, y le alzó la copa. Donde el viento llama su nombre. Teirlaid no murió de pena, aunque por unos días se sintió como si pudiera. Cuando William logró reunir hombres para escoltarla de regreso a casa, se sintió aliviada de dejar atrás Edimburgo y a Gillian Aelric. Su declaración de amor, tan airada y vacía, había sido el último clavo en su corazón. Decir las palabras que ella tanto había anhelado oír como si fueran una moneda de cambio fue la prueba definitiva de que no significaban nada. Solo trataba de salvar su orgullo. No lo habría avergonzado rechazándolo en público. Y sin embargo, los hombres que oyeron su discusión estaban demasiado cerca. Había sido la comidilla de Edimburgo. Y por eso, también, se fue. Para escapar de las miradas, de los susurros. ¿Esa es la que rechazó a Aelric? Y con Caoimhe desaparecida tras Gillian McGowain, que partió la misma noche en que ella y Aelric discutieron. Todo parecía deshacerse. El consejo de Nuala de esperar a que Gillian abriera los ojos sonaba dulce, pero inútil. Era tarde, demasiado tarde. Él le había demostrado que nunca podría darle lo que deseaba, y por mucho que lo amara, sería peor vivir a su lado cada día, sabiendo que no la amaba de verdad. Había tenido razón desde el principio. En un matrimonio, lo máximo que podía esperar era respeto, lealtad y afecto. Desear algo más era ingenuo. Así que, sin razones reales para negarse, aceptó a Ser Arthur. Le pidió a William que enviara la carta antes de partir con sus escoltas. Le dolía el corazón, y aún así no miró atrás al dejar el castillo que haría leyenda a Aelric. Se dijo que con el tiempo sería más fácil.
Y lo fue, hasta que la secuestraron. Stewart de Calad la había rodeado con una docena de hombres, y aunque sus intenciones eran obvias, Teirlaith supo que si se oponía, podría ser violada antes de verse forzada a casarse. Así que fingió, estalló en lágrimas falsas y exclamó, con una sonrisa rota: «Gracias a Dios que habéis venido. Pensé que me habíais olvidado». Su interpretación fue tan convincente que incluso Stewart se quedó perplejo. Pero él no era el único que sabía fingir. Teirlaith empezó a ganar tiempo, pidiendo deshacerse de sus escoltas, sugiriendo incluso que los ataran. Y funcionó. Una vez lejos, Stewart fue a buscar un sacerdote a una iglesia junto a la costa. Teirlaith pidió intimidad, y escapó. Se refugió en una de las viejas cuevas que conocía desde niña. Pasó la noche oculta, escuchando a los hombres buscándola, y sobrevivió, aunque por poco. La marea casi la arrastra. Al día siguiente, con los pies helados y el cuerpo temblando, se cobijó en la iglesia. El sacerdote, amable y discreto, la alimentó, le dio ropa, y la llevó al castillo de Bruacluain, oculta bajo un manto de fraile. Cuando cruzaron las puertas, supo que su aventura había terminado. Solo deseaba un baño caliente y su cama. Ya lo tenía casi todo. El cuerpo limpio, el pelo aún húmedo, la torre a la vista. Cuando oyó los gritos, jinetes acercándose, al principio pensó que era su hermano. Lo era. Pero no venía solo. Había más de 20 hombres con él, y uno de ellos, sucio, polvoriento, casi irreconocible, llevaba una capa roja y dorada. A Elric, el corazón le dio un vuelco. No estaba lista. ¿Por qué había venido? ¿Por deber? ¿Por orgullo? ¿Por qué no podía dejarla en paz? Se volvió para evitarlo. Pero no fue lo bastante rápida. Unos brazos de hierro la alzaron del suelo. Gillian la apretó contra su pecho. Hundió la cara en su pelo como si necesitara respirar de ella. Gracias a Dios. Temí lo peor. ¿Dónde estabais? Teirlaith se zafó con frialdad. No le dolió tanto como pensaba. Solo se sentía vacía. Me temo que habéis venido en vano, milord. Me rescaté sola. No necesitaba un héroe. Aelric frunció el ceño. Su expresión era dura, casi herida. ¿Esperaba agradecimiento? Sir Harold dijo que fuisteis con él voluntariamente. Intervino su hermano. Claro que sí. Asintió Teirlaith. Para que bajara la guardia. Para evitar lo peor. Todos entendieron a qué se refería. Aelric gruñó por lo bajo, pero ella no lo miró. No quería volver a sentir. Dio su versión de los hechos, omitiendo la marea, las horas heladas y el miedo. Eso fue rápido, muchacha, dijo un guerrero alto, rubio y guapo. Eirik Maxomherle lo reconoció. No soy tan mala actriz, respondió Teirlaith con una sonrisa débil, ignorando la tensión de Aelric. Tuvisteis suerte, murmuró él, con voz tensa. No fue suerte. Se le ha atendido. ¿Qué? La expresión de Gillian era implacable. Digamos que Stewart de Calad no volverá a molestaros. Sintió lástima, a pesar de todo. Pero más le sorprendió la posesividad con que él la miraba. ¿Y Ser Arthur? Preguntó, volviéndose a su hermano. ¿No venía con vos? Aelric respondió antes que nadie. No vendrá, como es mi prometido. Espetó Teirlaith. Sospecho que sí lo hará. No estáis prometida, dijo, sacando un pergamino de su manga. Ella palideció. Era la carta que William había enviado. Aelric la había interceptado. No tenéis derecho. Tengo todo el derecho. La atrajo con fuerza de nuevo. Porque el único hombre con el que os vais a casar es conmigo. Creo que ya os he rechazado. Sí, antes de que supiera que os amo. Antes de entender que dejaros ir fue el mayor error de mi vida.
Te amo, Teirlaid, y esta vez, lo digo de verdad. Ella lo miró, el corazón latiendo con incredulidad. ¿Era cierto? ¿Podía creérselo? No importaba. Se apartó una vez más. Su voz era suave, casi triste. Y yo os digo que nada de lo que digáis me hará cambiar de opinión. Aelric miró a Maxomgerle, quien se encogió de hombros. Te lo dije. Aelric, el león. Aelric, el león, susurró Teirlaid, estupefacta. No hubo tiempo para bromas. De pronto, Aelric la alzó sin esfuerzo, la montó en su caballo y subió tras ella. Cabalgaron hacia la puerta antes de que nadie pudiera reaccionar. ¿Dónde la lleváis?, gritó su hermano. A uno de mis castillos, respondió él. Hasta que acepte casarse conmigo. No podéis secuestrarme, protestó ella. Y sin embargo, lo estoy haciendo. Eso arruinará vuestra reputación. Demasiado tarde, respondió con una sonrisa torcida. Le dije a vuestro primo que os había violado. Lo anuncié a todo el castillo. Teirlaid quedó muda de asombro. Aelric parecía no arrepentirse de nada. La sostuvo contra su pecho, y entre el calor, el movimiento del caballo y la extraña paz de saberse a salvo, se rindió al sueño. Capítulo 15. Lochindorp, tierras altas de Escocia. Aelric empezaba a preguntarse si Alastar se había burlado de él. En los 3 largos días que tardaron en llegar a su castillo más septentrional. Una fortaleza, devastada en lo profundo del antiguo señorío de Buchan. Teirlaid no había dado ni una sola señal de considerar su secuestro como algo remotamente romántico. Fue sorda a sus disculpas, indiferente a sus declaraciones de amor, y cada vez que intentaba acercarse, ella cavaba los talones más hondo. Cuando por fin divisaron las torres ruinosas de Lochindorp, Aelric ya no tenía paciencia. Había cruzado medio país sin apenas dormir, con el miedo atenazando su pecho desde el momento en que supo que Teirlaid había desaparecido. Recordaba con un escalofrío cómo creyó verla flotando en el mar, un cuerpo sin vida entre las olas, solo para descubrir que eran algas doradas al sol. Había sentido que el alma se le escapaba del cuerpo. Pero ella actuaba como si él no importara en absoluto. ¿Qué más podía hacer para demostrarle que la amaba? ¿No se había enamorado de él con la misma rapidez que él de ella? Quizá Alastar tenía razón. La había herido, más de lo que imaginaba. La había hecho sentir como una segunda elección, como si no fuera suficiente. Y eso era tan absurdo como cruel. Teirlaid lo desafiaba, lo equilibraba, lo miraba como ningún otro. No era un ornamento ni una ilusión. Era su igual. Y él la necesitaba, no por deber, no por capricho, sino porque, con ella, por primera vez, el amor había sido real. Pero ella no parecía creerle. Y lo que era peor, actuaba como si ya fuese tarde. Cuando llegaron a la isla, Teirlaid se plantó frente a las ruinas, furiosa. ¿Esta pila de piedras os pertenece?, espetó con sarcasmo. ¿Tenéis algún castillo que, por milagro, aún conserve un techo? Tiene techo, gruñó él. O parte de uno. Los ingleses fueron minuciosos. Pensé que querríais verlo mejor, añadió, mirándola de lado. Será vuestro regalo, si aceptáis casaros conmigo. Ella lo miró como si se le hubiera soltado un tornillo. Si esto es lo mejor que tenéis, Aelric, el león. El maldito apodo de Alastar seguía atormentándolo. Entonces empiezo a dudar de vuestra reputación. Y de vuestro famoso encanto, si pensáis conquistarme con esta ruina. No dije que fuera mi mejor castillo, replicó con un destello en la mirada. Dije que era el mejor para vos. La indignación de Teirlaid se transformó en algo más profundo, casi herido. ¿Y eso significa que merezco poco más que piedras calcinadas? Apretó la mandíbula.
conteniendo el impulso de levantarla en brazos y hacerla callar con un beso. Merecéis todos los palacios del mundo. Pero pensé que vos no queríais torres de marfil ni copas de oro. Pensé que queríais algo auténtico. Como yo, como esto. Os amo, Teirlaid, y creí que esto os lo demostraría. Por un momento, el gesto pareció tocarla. Sus ojos se ablandaron apenas. Luego, muy quedo, preguntó, ¿queréis que os ayude a reconstruirlo? El corazón de Aelric se detuvo. Había esperanza. Será vuestro. Podéis levantarlo como deseéis. Si queréis mi ayuda, la tendréis. Pero las decisiones serán vuestras. Ella no respondió enseguida. Después de un largo silencio, murmuró, me equivoqué. Merecéis vuestra reputación de encantador. Pero aún así no va a funcionar, ¿verdad? Ella alzó el mentón, desafiante. No me vais a sobornar para casarme. Aelric dio un paso hacia ella. La tensión entre sus cuerpos vibrando como un arco tensado. Le prometí a vuestra prima que os raptaría de nuevo. Susurró. Las mejillas de Teirlaid se tiñeron de rojo. Pero mantuvo la mirada firme. No os atreveríais. No apostéis por ello, amor. Ella retrocedió un paso. El asombro brillando en sus ojos. ¿Qué os ha pasado? Estáis actuando como un bandido. Me enamoré, dijo él con voz grave. Y tuve miedo. Si os hubieran hecho daño, no me lo habría perdonado. Algo en su tono quebrado pareció tocarla. No digáis tonterías. No fue vuestra culpa. Os alejé, insistió, porque no pensabais que me importabais. Pero me importáis. Os amo. Esta vez. Ella no fingió no oírlo. No puso los ojos en blanco. Eso, al menos, era algo. Y vuestra forma de demostrarlo es encerrarme en una torre en ruinas en mitad de una isla. Se suponía que era romántico. Y no estáis encerrada. Aunque, será difícil que alguien os saque de aquí. Ella lo fulminó con la mirada. Me pregunto por vos, Aelric, el león. ¿De verdad qué vais a hacer? Él se encogió de hombros, rendido a su peculiar poder sobre él. ¿Y qué se supone que debo hacer yo mientras no estoy prisionera? Podéis ordenar que limpien vuestro cuarto. Ironizó él. Me parece justo, aunque si tardáis demasiado, no respondo de mí. Y se marchó, rumbo al mar, murmurando sobre un baño frío. Antes de cruzar la puerta, se volvió. No me hagáis esperar, Teirlaid. No soy un hombre paciente. Y suelo tomar lo que deseo. Ella lo observó partir. El rubor persistía en sus mejillas. Durante 2 semanas, Teirlaid se sintió como un ratón acosado por un gato muy terco. Un gato de sonrisa torva, mirada hambrienta y alma desarmada. Quería resistirse. Lo intentaba cada día. Pero él era implacable. Cada mañana desayunaba con ella. Luego proponía paseos por la playa, pesca en alguna cala escondida, o debates encendidos sobre política, guerra, justicia, castillos, y hasta canciones. Compartía sus ideas con una honestidad que parecía nueva incluso para él. Y ella se encontraba escuchando, preguntando, opinando, soñando. Después del almuerzo, si no entrenaba con sus hombres, a los que Teirlaid espiaba desde un banco del jardín para poder dibujar en paz. Él la llevaba por los restos del castillo y hablaban de cómo sería reconstruirlo. Y cada noche, sin falta, se detenía frente a su puerta y, a través de la fina pared de madera, decía simplemente, «Buenas noches, Teirlaid, os amo». Era como una gota de agua horadando la piedra. Y lo peor de todo es que ella ya no sabía si quería resistirse más. Por supuesto, no era nada sencillo. Aquello lo era todo. Si podía creerle, si se atrevía a hacerlo, él era lo más importante del mundo. Lo peor era que no había intentado besarla. Si lo hubiera hecho,
Tal vez ella podría haberse aferrado a su rabia. Pero no, se limitaba a mirarla de esa manera, como si fuera la única persona sobre la tierra, y ella se sorprendía a sí misma deseándolo, soñando con ese momento. Anoche, cuando él alzó una mano para apartar un mechón de su mejilla, ella había contenido la respiración con tanta fuerza que sabía que debió de notarlo. Sus ojos bajaron a su boca. Bastaba con que ella se inclinara un poco, y él la habría besado. Habría terminado otra vez en sus brazos. Y, sin duda, en su cama. Se pasó la noche despierta, maldiciéndose por no haberlo hecho. Su cuerpo ardía con el recuerdo del placer que él le había dado. Lo deseaba con un hambre que la avergonzaba y la envalentonaba a la vez. Quería sentirlo dentro de ella, tocar cada línea de su cuerpo poderoso, perderse en su mirada mientras la hacía suya. Quería todo. La verdad era que su asedio paciente, su ternura insistente, estaba funcionando. Y no sabía cuánto más podría resistir. La pregunta era si aún quería resistir. ¿Podía confiar en él? ¿Podía creer que no la rompería otra vez? Era hora de averiguarlo. Aquella noche, cuando él la acompañó hasta su puerta y le dijo que la amaba, no se volvió de inmediato. Ella levantó la barbilla. ¿Por qué debería creeros?, preguntó en voz baja. ¿Cómo sé que no me decís lo que creéis que quiero oír? Por un instante, él pareció sorprendido de que, al fin, estuvieran hablando de ello. Pero enseguida se recompuso. Esperaba que estas 2 semanas lo hubieran demostrado. Nosotros pertenecemos juntos, Twilight. ¿Seguro que no podéis verlo? Verlo no es el problema, susurró ella. Fui un idiota. No se molestó en negarlo. Las señales estaban ahí, pero no quise verlas. Ella arqueó una ceja, con un retazo de curiosidad que no logró disimular. ¿Qué señales? Dejé de mirar a cualquier otra mujer. Me volví posesivo, celoso. Casi golpeo a un comerciante por miraros el escote. Suspiró. Olvidé mi honor llevándoos a mi cama antes de que pronunciáramos votos. Y después, era miserable. Irracional. Haciendo estupideces. ¿Cómo secuestrarme? Le recordó con ironía. No. Frunció el ceño. Eso se suponía que era romántico. ¿Quién os dijo semejante disparate? Maxom Herle. Ella negó con la cabeza, conteniendo una carcajada. Tal vez deberíais elegir mejor a vuestros consejeros. Aelric hizo una mueca. Quizá. La miró, con el entrecejo marcado. Así que, según vos, todo esto no cuenta. Ni preocuparme por vos, ni enfurecerme si alguien os miraba, ni perder la cabeza cuando pensé que os había perdido. Sus ojos brillaron con algo vulnerable. ¿Eso no es suficiente? Si solo fuera eso. Se encogió de hombros. No parece mucho para construir una vida. Por un momento, creyó que él se enojaría. Pero en cambio, su voz se hizo más grave. También sois la mujer más exasperante que he conocido. Era tan maravillosamente frustrado que ella sintió que su corazón se ablandaba. No pudo reprimir una sonrisa. ¿Lo soy? ¿Por qué no me lo habíais dicho antes? Aelric la contempló con incredulidad. Cristo, Alastar tenía razón. ¿Quién? No importa, murmuró, sacudiendo la cabeza. ¿Me creéis? Sorprendentemente, descubrió que quería hacerlo. Que casi lo hacía ya. Digamos que no estoy del todo en contra de la idea. Es un comienzo. Él soltó una pequeña exhalación, como si fuera todo lo que necesitaba oír. Pronto caminaré por ahí con una sonrisa idiota, dijo, antes de mirarla con toda la seriedad del mundo. Sé que actué como un necio. Nunca me había enamorado. Y no entendí lo que me pasaba hasta que os fuisteis. Creí que no os importaba. Y cuando supe que os había perdido, se interrumpió, su voz desgarrada. Nada más importaba.
Solo encontraros, y hacer lo que hiciera falta para demostraros que sois la persona más importante en mi vida. Que sería el mayor honor teneros como mi esposa. Sois mi primera, mi única elección. Nunca habrá otra mujer después de vos. Le rozó la mejilla con el pulgar. Ella cerró los ojos ante el contacto, incapaz de reprimir el temblor. Me habéis arruinado, cariño. Sintió que algo se quebraba dentro de ella. Algo frío que llevaba mucho tiempo allí. Creo que os confundís, susurró con un atisbo de humor, inclinando el rostro hacia su palma. Yo era la virgen virtuosa. Vos erais el bribón. Él negó con suavidad. Encontré la perfección. ¿Cómo iba a conformarme con otra cosa? La miró con una ternura tan honda que le cortó la respiración. Casaos conmigo. Mohra con acento agudo. Juro por mi honor que nunca os daré motivo para arrepentiros. Ella parpadeó, con el corazón golpeándole el pecho. No lo sé. Vuestro honor ha recibido unos cuantos golpes últimamente, murmuró. Prefería casarme con un gran héroe. Se inclinó un poco hacia él. ¿Algún castillo imposible más que penséis tomar? Al darse cuenta de que estaba bromeando y de lo que aquello significaba, sus ojos se iluminaron con una alegría que le llenó el alma. Me temo que no, respondió con la voz rasposa de la emoción. El último cayó hace unas semanas. Oh, bien, dijo ella, conteniendo la sonrisa. Estoy segura de que pensaréis en algo. Estoy seguro de que sí, musitó. Entonces, deslizó un brazo alrededor de su cintura y la atrajo hacia su cuerpo. Sus labios buscaron los suyos con un hambre contenida demasiado tiempo. Fue un beso profundo, ardiente, de un hombre que sabía que había encontrado aquello que no se encuentra más de una vez. Un beso que prometía que no la dejaría escapar jamás. Y cuando, un poco después, la despojó con manos temblorosas de la ropa y la llevó a la cama, ella comprendió que no había ninguna defensa que pudiera alzarse entre su corazón y el suyo. Porque eso era el amor. La rendición más perfecta. A la sombra de tu nombre. Me refugié en tu nombre, como un viajero en la sombra de una torre. Y allí, donde nadie me conocía, fui por fin yo misma, desnuda, temblando, amándote sin tregua, como se ama lo que siempre estuvo, esperando ser encontrado. Epílogo. El juramento del león. En la cima del mundo, donde las tierras altas se precipitan hacia el mar y el viento canta con voz de siglos, Teirlaid Macailean y Gilean Aelric se dieron el sí. La ceremonia se celebró en las ruinas sagradas de una antigua piedra circular, donde los druidas de antaño habían hablado con los dioses. El cielo estaba limpio, alto y brillante, y el océano, allá abajo, rompía con fuerza contra los acantilados, como un tambor ancestral marcando el latido del día. El aire olía a sal, a brezo y a promesa. Teirlaid caminó entre los círculos de piedra cubierta por un vestido de lino marfil bordado a mano con nudos celtas en hilos de oro y verde bosque. Su falda flotaba con el viento como la espuma de las olas, y sus trenzas rubias, largas y sueltas, estaban engalanadas con flores silvestres y cintas tejidas en tonos de azul y púrpura, los colores del clan. Llevaba en la cintura un pequeño broche de plata con forma de triskel, herencia de su madre. Era hermosa, no como una dama de corte, sino como una criatura nacida del mar y la tierra, hija de Escocia. Gilean la esperaba con los ojos fijos en ella, con el porte de un caballero y la devoción de un hombre rendido. Vestía con sencillez y elegancia. Un tartán oscuro de su clan, una túnica ceñida con un cinturón de cuero trabajado, y una capa corta sujeta por un broche de bronce con el emblema de Moiribeache. No llevaba espada. Ese día no necesitaba defender nada. Todo lo que amaba ya venía hacia él.
El rey Robert de Bruce en persona ofició la ceremonia, con una sonrisa rara vez vista en sus labios. A su lado, la legendaria Guardia Real. Dubshith el Negro, Seraoth Han MacLean Said, Malachi, Alastar, Ansi Bak, Maxom Herle, observaban con respeto, algunos con sonrisas contenidas, otros con los ojos brillantes por el viento, o por algo más. En presencia del mar, de la tierra, del fuego del sol y del soplo del viento, dijo el rey, con voz solemne. Unimos hoy vuestras manos y vuestras almas, que esta unión sea tan fuerte como la roca, tan fluida como el río, tan libre como el aire, y tan profunda como el océano. Gillian y Teirlaid extendieron las manos el uno hacia el otro, una cinta tejida a mano. Azul como el cielo de las Highlands y verde como sus valles. Fue atada en torno a sus muñecas, enlazando sus dedos. El antiguo ritual celta del handfasting. Con esta unión, declaro que ya no sois dos, sino uno solo ante los ojos de Escocia y de los dioses, dijo Robert. Mo Cridge, Mo Gaol, Mo Anam, murmuró Gillian, al inclinarse para besarla. Fue un beso tierno y ardiente, largo y callado, mientras las gaviotas giraban sobre ellos como bendiciones aladas. Cuando sus labios se separaron, el mar rugió como un aplauso. Tras la ceremonia, Teirlaid y Gillian se alejaron de los invitados por un sendero escondido, que conducía a un promontorio solitario. El viento les azotaba los mantos, y el sol, ya bajando hacia el horizonte, encendía el mar con reflejos de cobre y zafiro. Allí, de pie sobre el mundo, Gillian se volvió hacia ella y le tomó las manos con una expresión que ninguna batalla le había enseñado a contener. Todo esto es vuestro ahora, dijo. El mar, la tierra, el cielo. Lo que tengo, lo que soy. No hay trono que desee, ni gloria que ansíe. Solo vos, solo esta vida si vos la compartís conmigo. Teirlaid no respondió con palabras. No las necesitaba. Se acercó a él y apoyó la frente en su pecho, sintiendo el latido que ahora era también suyo. El viento les envolvía como un juramento sagrado, y abajo, muy abajo, el mar seguía cantando, eterno, porque en Escocia, donde la piedra se acuerda del pasado y el mar conoce todos los secretos, hay historias que no terminan con un final feliz, empiezan con uno. La palabra en tus ojos. El viento sabe dónde has estado, y nombra tu alma en el canto del brezo. Lo oí primero en la cima del risco, y desde entonces no hubo más tierra bajo mis pies que no supiera a ti. No me diste promesas, no con palabras, pero había una en tus ojos, y fue suficiente. La misma que hace el cielo cuando se abre, o el fuego cuando no quema pero arde. Esa que dice, de todas las vidas que viví, solo en esta te amé. Fin. Nota de la autora. Esta historia nació como un susurro entre el viento del norte y la sangre antigua de las Highlands. No podía ser solo una novela de amor. No podía ser solo una evocación del pasado. Tenía que ser ambas cosas, entrelazadas como las manos en un ritual de unión, como los nudos celtas que no tienen principio ni fin. El corazón de esta historia late en una tierra imaginada, pero profundamente arraigada en el alma escocesa. Los castillos al borde del acantilado, los juramentos hechos con honor, los silencios entre dos personas que se desean sin saber cómo acercarse. Todo eso es parte del legado ancestral que intento honrar con estas páginas. Aquí, los clanes no son solo familias, son memoria viva. Los nombres que he inventado. Nombres de mujeres fuertes, de hombres que luchan por algo más grande que ellos mismos. Están tejidos con raíces gaélicas y antiguas, como piedras druidas que marcan un umbral. Cada uno encierra una historia, una herida, una promesa. La historia de Teirlaid y Gillian. Con nombres más propios del alma que los nombra.
no es una historia de perfección, sino de redención. El suyo es un amor que atraviesa máscaras, que desafía las heridas del pasado, que encuentra belleza incluso donde antes hubo orgullo o miedo. Un amor que revela en lugar de idealizar. En el telón de fondo resuenan los ecos de una Escocia en guerra, pero no es la guerra la que guía esta historia, sino lo que leite en medio de ella. La lealtad, la elección, la ternura que sobrevive incluso cuando todo lo demás arde. Porque el verdadero honor no está solo en la espada, sino en el acto de mostrarse vulnerable, de decir, te elijo, cuando sería más fácil huir. Creo profundamente que las historias románticas pueden ser también un rito, un modo de sanar, de recordar lo que vale la pena defender, de recordarnos que, incluso en la oscuridad, hay miradas que nos devuelven a la luz. Gracias por acompañarme a través de estos paisajes brumosos, de estas palabras tejidas con raíz, agua y fuego. Gracias por leer con el corazón abierto, con amor y gratitud profunda. Rebecca Nystrom.